La historia comienza con Mia, una mujer que parece tener la vida resuelta. Está comprometida con Tim, un hombre estable y querido por su familia. A simple vista, todo en su vida parece perfecto, o al menos eso es lo que todos esperan. Pero lo que nadie sabe es que Mia carga con una incomodidad silenciosa, una sensación de que algo le falta, de que hay una parte de sí misma que nunca ha explorado. La película arranca cuando Mia viaja a la casa de verano de su padre para celebrar su cumpleaños. Allí conoce a Frida, la hija de la nueva pareja de su padre. En teoría, son dos desconocidas que pronto se convertirán en familia política. Pero desde el primer instante en que se cruzan, algo se enciende. No es un simple gesto ni una atracción superficial, es una conexión inmediata, profunda y que las descoloca a ambas. Frida es todo lo que Mia no se ha permitido ser, libre, auténtica y en paz con quien es. No intenta encajar en las expectativas de nadie, vive según sus propias reglas, y eso, lejos de alejar a Mia, la atrae irremediablemente. Durante esos días de convivencia forzada en la casa de verano, entre cenas familiares y caminatas por el bosque, Mia y Frida comienzan a acercarse. Al principio, son charlas casuales, sonrisas tímidas, gestos inocentes. Pero hay algo en el aire, una tensión que crece cada vez que están cerca. Y mientras el compromiso de Mia con Tim avanza, también lo hace un sentimiento que ella jamás había experimentado. Lo que debería ser un encuentro familiar termina convirtiéndose en el inicio de un viaje que cambiará sus vidas para siempre. Porque a veces el amor aparece en el lugar menos esperado, y cuando llega, no hay manera de ignorarlo. La convivencia en la casa de verano parecía tranquila a simple vista. Familiares charlando, brindis por el compromiso, paseos por el bosque y el lago. Pero bajo esa calma superficial, algo completamente distinto estaba ocurriendo entre Mia y Frida. Era una tensión silenciosa, una mezcla de curiosidad y deseo que ninguna de las dos sabía cómo manejar. Mia intentaba convencerse de que lo suyo con Tim era sólido. Llevaban tiempo juntos, él la amaba y todo el mundo parecía aprobar esa relación. Pero cada vez que Frida entraba en la habitación, todo eso se tambaleaba. Había algo en la manera en que Frida la miraba, directa, sin miedo, como si pudiera ver más allá de la fachada perfecta que Mia había construido durante años. Los primeros días, esa atracción se manifestaba en gestos sutiles, conversaciones al margen durante las comidas, risas compartidas por cosas que nadie más notaba, el roce accidental de las manos mientras caminaban por el jardín. Cosas pequeñas, pero que para ellas significaban todo. Una tarde, mientras el resto de la familia dormía la siesta, Mia y Frida decidieron salir a caminar por el bosque cercano. El silencio entre ellas no era incómodo, al contrario, estaba cargado de una electricidad difícil de ignorar. En medio del sendero, se detuvieron a contemplar el paisaje, y sin planearlo, sus miradas se encontraron. Fue un instante breve, pero suficiente para que ambas supieran que algo había cambiado para siempre. A partir de ese momento, las cosas se volvieron más intensas. Buscaron excusas para pasar tiempo juntas, ir al lago a nadar, ayudar en la cocina, cualquier cosa que les permitiera escapar aunque fuera por unos minutos del resto de la familia. Y aunque no había palabras explícitas, el lenguaje de sus gestos hablaba por ellas. Pero junto a ese acercamiento, también aparecieron las dudas. Mia se debatía entre lo que sentía y lo que se suponía que debía sentir. ¿Cómo enfrentar a Tim? ¿Cómo explicar lo que ni ella misma entendía del todo? Y Frida, aunque era más segura de sí misma, también tenía sus miedos. ¿Era correcto enamorarse de la hija de la pareja de su madre? ¿Podría salir algo real de una situación tan complicada? Cada día que pasaba, la conexión se volvía más imposible de negar y más peligrosa de ocultar, porque el amor puede nacer en silencio, pero tarde o temprano, el mundo alrededor siempre encuentra la manera de hacerlo ruido. Y en esa casa de verano, rodeadas de familia, las dos sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien las descubriera. El verano en la casa de campo había comenzado con rituales familiares, cenas al aire libre, conversaciones largas al atardecer y caminatas por los senderos del bosque.
Pero cada día que pasaba, la rutina se cargaba de algo que solo Mía y Frida podían sentir. Era como si el aire mismo se volviera más denso cuando estaban cerca, como si el mundo entero se redujera a ese espacio mínimo entre ellas que parecía imposible de mantener vacío por mucho más tiempo. Mía intentaba convencerse de que todo seguía bajo control. Estaba comprometida con Tim, su vida ya estaba planeada, un futuro predecible, seguro, aceptado por todos. Pero en el fondo sabía que esa seguridad nunca había sido felicidad. Lo comprendía cada vez que Frida la miraba con esa mezcla de curiosidad y ternura que desarmaba cualquier máscara que intentara sostener. Frida, por su parte, no buscaba romper nada. Sabía que la situación era complicada. Ellas pronto serían familia política, y el pueblo pequeño en el que se encontraban no tardaría en juzgarlas si se enteraba. Pero tampoco podía ignorar lo que sentía. Desde que conoció a Mía, había algo en su interior que no podía explicar, una sensación de reconocimiento, como si la hubiera estado esperando desde siempre sin saberlo. El momento decisivo llegó una tarde lluviosa. La familia había salido a hacer compras y la casa quedó en silencio. Mía y Frida estaban en la cocina, preparando té para matar el frío. Al principio todo fue casual, una conversación tranquila sobre tonterías cotidianas, alguna broma sobre el clima, las risas suaves que ya se habían vuelto costumbre entre ellas. Pero cuando Mía se giró para alcanzar una taza y sus ojos se cruzaron con los de Frida, el aire cambió. No hubo palabras, solo esa sensación inevitable de que algo estaba a punto de pasar. Fue un instante suspendido en el tiempo. Ninguna lo planeó, ninguna lo dijo, simplemente ocurrió. Se acercaron, despacio pero con una certeza abrumadora, y se besaron. Un beso suave al principio, casi tembloroso, pero que se transformó en algo más profundo, más urgente, como si hubieran estado conteniéndolo desde el primer día. En ese momento, todo lo demás desapareció. Los compromisos, los miedos, las reglas no escritas, solo existían ellas dos. El beso cambió todo. Después de ese instante, ya no había marcha atrás. No podían fingir que lo suyo era solo una amistad, ni podían ignorar lo que sus cuerpos y sus corazones les estaban gritando. Pero con la intensidad del descubrimiento también vino el peso de la realidad. Sabían que ese amor no iba a ser fácil, que habría preguntas incómodas, miradas de desaprobación y decisiones difíciles de tomar. Sin embargo, en ese momento nada de eso importaba. Por primera vez en mucho tiempo, Mía se sintió libre, y por primera vez, Frida sintió que alguien la veía por completo. Después del beso en la cocina, nada volvió a ser igual, ni para Mía ni para Frida. A simple vista, todo parecía seguir igual: desayunos en familia, paseos en el bosque, cenas tranquilas en la terraza. Pero entre ellas había un nuevo lenguaje, miradas que duraban un segundo más, sonrisas que guardaban secretos y silencios cargados de una complicidad que nadie más notaba. Cada encuentro era un riesgo, cada gesto una confesión silenciosa. Mía intentaba mantener la fachada con Tim, su prometido. Sonreía en las fotos familiares, respondía con monosílabos a las preguntas sobre la boda, fingía entusiasmo cuando hablaban de su futuro juntos, pero por dentro estaba dividida. Cada vez que veía a Frida, su compromiso con Tim se sentía como una mentira que pesaba más y más sobre sus hombros. Y aunque se repetía que debía hacer lo correcto, su corazón la empujaba en la dirección opuesta. Frida también vivía su propio conflicto. Había prometido no complicarse la vida, y mucho menos con alguien que estaba a punto de casarse. Pero lo que sentía por Mía no era algo que pudiera ignorar. Había una intensidad en esa conexión que la desarmaba, una mezcla de ternura y deseo que le resultaba imposible de negar. Y aunque trataba de mantenerse firme, cada vez que Mía la buscaba, se derrumbaba. El secreto se volvió más difícil de sostener cuando empezaron a pasar más tiempo a solas, salidas casuales al lago que terminaban en conversaciones íntimas, caminatas nocturnas en las que se abrían el alma y se confesaban miedos que nunca habían compartido con nadie. En esos momentos el mundo dejaba de existir. No había boda, no había familia, no había reglas, solo estaban ellas.
pero el mundo exterior siempre encuentra la manera de irrumpir. Tim comenzó a notar los cambios en Mia, sus ausencias, su distracción, las excusas cada vez menos convincentes. Y aunque no sabía exactamente qué pasaba, sentía que la estaba perdiendo. Por otro lado, los padres también percibían una tensión extraña entre las dos mujeres. No había pruebas, pero las miradas eran suficientes para que el ambiente se volviera incómodo en las reuniones familiares. La primera gran confrontación llegó cuando Tim le pidió a Mia que fijaran la fecha exacta de la boda. En lugar de alegría, Mia sintió pánico. Sabía que no podía seguir posponiendo lo inevitable. Tarde o temprano tendría que elegir. Y esa elección no era entre dos personas, sino entre dos vidas completamente diferentes. La vida estable, predecible y aceptada por todos que le ofrecía Tim, o la vida auténtica, intensa y arriesgada que sentía junto a Frida. Esa noche, incapaz de seguir guardándolo, Mia fue a buscar a Frida. Se encontraron en el bosque, en ese claro donde todo había empezado a cambiar. Y ahí, bajo la luz tenue de la luna, Mia lo dijo por primera vez en voz alta. No podía casarse. No con Tim. No mientras lo que sentía por Frida fuera tan real. Frida la escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos, sabiendo que ese era el momento que había estado esperando, pero también el que más temía. Porque amar a alguien es una cosa, atreverse a vivir ese amor frente a todo el mundo es otra muy distinta. En ese instante se abrazaron, no como un gesto furtivo, sino como una declaración silenciosa. Estamos en esto juntas, aunque el mundo no lo entienda. Pero lo que ellas todavía no sabían era que el verdadero desafío no era amarse en secreto. Era lo que vendría después, cuando las miradas ajenas y los juicios comenzaran a caer sobre ellas sin piedad. El secreto no podía durar para siempre. Cada gesto, cada mirada furtiva entre Mia y Frida se volvía más evidente, imposible de esconder bajo el manto de la rutina familiar. Lo que al principio eran comentarios sutiles empezó a transformarse en sospechas abiertas. Tim, cada vez más inquieto, notaba que Mia ya no estaba presente. La veía en las reuniones familiares, sonriendo de manera mecánica, con la mente en otro lugar. Y aunque no quería admitirlo, ya sabía la verdad mucho antes de escucharla. Todo estalló en una noche de celebración. La familia se había reunido nuevamente en la casa de verano para una cena, y lo que debía ser una velada tranquila se convirtió en un campo minado. Tim intentó acercarse a Mia, hablarle de la boda, de los planes futuros, de los invitados. Pero Mia no podía sostener esa fachada un segundo más. Sus ojos se desviaban constantemente a Frida, que se mantenía en silencio al otro lado de la mesa, intentando disimular la tormenta que sentía por dentro. En un momento, Tim la tomó de la mano y le preguntó, frente a todos, si seguía segura de querer casarse. Fue un gesto aparentemente inocente, pero cargado de desesperación. Y la respuesta de Mia, o mejor dicho, el silencio que siguió, lo dijo todo. La tensión se volvió insoportable. Los murmullos de la familia se mezclaron con la incomodidad palpable en el aire. Esa misma noche, Tim confrontó a Mia en privado. No hubo gritos, solo un dolor silencioso que dolía mucho más. Tim le pidió una explicación. Mia, con lágrimas en los ojos, le dijo la verdad. Había conocido a alguien. No dio nombres, pero en ese instante Tim entendió quién era. El rostro de Frida se dibujó en su mente como una certeza inevitable. La noticia no tardó en recorrer la casa. Los padres, sorprendidos y confundidos, reaccionaron con una mezcla de incomprensión y enojo. No era solo el escándalo de la ruptura del compromiso, era el hecho de que todo involucraba a alguien tan cercano, alguien que en teoría iba a ser parte de la familia. De un día para el otro, lo que había comenzado como un verano familiar se transformó en un caos emocional del que nadie sabía cómo salir. Mia huyó de la casa esa noche. Buscó refugio en el único lugar donde podía sentirse a salvo, junto a Frida. Cuando se encontraron, las dos estaban rotas. No por lo que sentían, sino por lo que el mundo había hecho con eso. Se abrazaron sin hablar, sintiendo que el resto del mundo se había vuelto hostil, que solo se tenían la una a la otra.
En medio de ese abrazo, Mia entendió algo que había estado evitando. Amar a Frida no era el problema era atreverse a vivir ese amor sin pedir perdón. Porque el verdadero reto no era dejar a Tim ni enfrentar a la familia. El verdadero reto era elegir una vida en la que pudiera ser ella misma, aunque eso significara nadar contra la corriente. Frida, con su habitual calma, le dijo que no podía tomar la decisión por ella, que debía hacerlo por sí misma, sin promesas vacías ni impulsos momentáneos. Porque si iban a estar juntas, tenía que ser una elección libre, no una huida. Mia asintió, y por primera vez supo que estaba lista para elegir. El amanecer después del caos trajo un silencio extraño. La casa de verano, que días atrás había estado llena de risas, ahora se sentía vacía, como si cada palabra no dicha flotara todavía en el aire. Mia despertó sola, en la habitación que alguna vez había compartido con Tim, sintiendo por primera vez el peso real de lo que había pasado. El compromiso estaba roto, su familia estaba dividida y su vida, que antes parecía tan perfectamente planeada, ahora era un mar abierto sin rumbo claro. Pero entre todo ese caos había una certeza: lo que sentía por Frida era real, no un capricho, no una confusión pasajera, era amor. Y si algo había aprendido en esos días, era que vivir una mentira por miedo a incomodar a los demás era mucho más doloroso que cualquier juicio o murmullo del mundo exterior. Mia buscó a Frida en el único lugar donde sabía que podía encontrarla, el lago. Allí donde todo había empezado, donde las miradas se habían vuelto imposibles de ignorar. Frida estaba sentada en el muelle, mirando el agua tranquila, como si estuviera esperando algo o a alguien. Cuando vio a Mia acercarse, no dijo nada, no hacía falta. Mia se sentó a su lado. El silencio entre ellas era distinto esta vez. Ya no era tensión, sino calma. No había necesidad de explicaciones. Ambas sabían lo que sentían, pero también sabían que amar no siempre significa un camino fácil. Mia rompió el silencio. Le dijo que había terminado con Tim, que había hablado con su familia y que, aunque no todo se había resuelto, por primera vez en mucho tiempo se sentía en paz consigo misma. Admitió que le daba miedo lo que vendría, que el futuro era incierto, pero que lo único que sabía con certeza era que quería enfrentarlo con ella. Frida la miró durante un largo instante, y en esa mirada había de todo: amor, alivio, un poco de miedo, pero sobre todo una profunda comprensión. Sin palabras, se tomaron de las manos. Era un gesto simple, pero lo decía todo: estaban juntas en esto. No hubo promesas de para siempre, no hubo declaraciones grandilocuentes, solo dos mujeres decidiendo en ese momento que se elegirían una y otra vez, pase lo que pase. Y mientras el sol se reflejaba en el lago del lago, ambas supieron que ese verano, con todo su caos y sus certezas recién nacidas, sería el punto de partida para el resto de sus vidas. Kiss Me no es solo una historia de amor, es una historia sobre elegirte a vos misma, sobre atreverte a escuchar lo que sentís aunque contradiga las expectativas de todos los demás. Habla de la valentía que requiere ser honesto con uno mismo y con quienes nos rodean. Y aunque no todas las historias terminan con un final perfecto, algunas dejan algo aún más valioso: la libertad de vivir tu propia verdad. Si alguna vez sentiste que tu corazón te empujaba hacia un camino inesperado, vas a entender por qué esta película sigue resonando tantos años después.